sesión ordinaria del Pleno, a la cual se convocó el pasado 18 del propio mes y año. Ahora bien, de conformidad con lo estipulado en el artículo 27 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se designa a la secretaria técnica para que realice el pase de lista correspondiente. Buenas tardes. Lista de asistencia. Maestra María Gilda Segovia Chap, comisionada presidente. Presente. Doctor en Derecho Aldrin Martín Briceño Conrado, comisionado. Presente. Doctor en Derecho Carlos Fernando Pavón Durán, comisionado. Presente. Licenciada Ilena M. Marfil, secretaria técnica, presente. Está completo el quórum reglamentario, comisionada presidente. Gracias, secretaria. Y en razón de estar completo el quórum reglamentario, declaro legalmente constituida la sesión ordinaria del Pleno, siendo la 1:05 p.m. del día 21 de enero de 2021. Antes de dar lectura al orden del día, propongo al Pleno retirar el punto 4 del orden del día establecido en la convocatoria correspondiente, en razón de que la sesión fue realizada en la tarde del día de ayer, por lo que pongo a consideración del Pleno la propuesta planteada. Comisionado Carlos Fernando Pavón Durán. A favor. Comisionado Aldrin Martín Briceño Conrado. A favor. Siendo mi voto a favor, queda aprobado por unanimidad de votos del Pleno. Y quisiera en este momento, con el permiso de mis compañeros comisionados, decir unas palabras en relación a la designación que se me hiciera el día de ayer. Y primero saludar al cuerpo laboral que con su trabajo y esfuerzo diario sostienen a este instituto, así como a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales del INAIP Yucatán, con la firme convicción de que todo lo que acontece en nuestras vidas tiene un propósito. Acepto y asumo con responsabilidad y diligencia el alto honor que me confieren mis compañeros comisionados al otorgarme su voto de confianza para asignar en mi persona el cargo de comisionada presidente, para lo cual me comprometo a conducirme bajo los principios establecidos en nuestra misión como instituto. Consciente estoy de que inicio mi caminar en el INAIP. Sin embargo, los principios y valores que han regido mi vida y que me han caracterizado en mi trayectoria profesional me permitirán dirigir con toda responsabilidad la vida institucional de este organismo autónomo. Encabezar las acciones de este Instituto de Transparencia de nuestro Estado no solo es un acto honroso, es también un acto que conlleva un gran compromiso ético, moral y profesional con la sociedad yucateca. Es, como bien indica nuestra misión, trabajar para garantizar y promover el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Esta necesidad se ha promovido también en la comunidad maya, el cual reconozco y por lo cual también me comprometo a poner al servicio de la comunidad maya hablante mi experiencia y conocimiento, sumándome así a los trabajos que se vinieron realizando, que se han venido realizando, fortaleciendo con ello las acciones en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad. Inkatinwal titulakle mashop kutaniko mayao, yanin meya utialuchim poltal, tulakal balop hetsang ichili almahtano, utialusas kuntal, bishu meya halachop, yetel bishushupul utak inka, yetel shang, utial ukalantal balop yanuyil yetel mako, walekuyala echkastlano, datos personales. Para concluir, señalo que únicamente podemos caminar hacia la cristalización de los proyectos del Instituto con el apoyo de ustedes, mis compañeros comisionados, y del gran equipo laboral del INAIP. Es por eso que hoy les invito a que juntos, en el día a día, fortalezcamos nuestra vocación para desempeñarlos en el servicio público. Una sociedad informada es una sociedad con oportunidades, y una sociedad con oportunidades es una sociedad con posibilidad de crecimiento y fortalecimiento. INAIP Yucatán, caminemos con firmeza, siempre al servicio de nuestra sociedad. Muchas gracias. Retomando el orden del día de la sesión,
cedo la voz a la secretaria técnica para que dé lectura al orden del día con la modificación aprobada. Adelante, licenciada. Gracias. Procedo a realizar la lectura del orden del día establecido en la convocatoria de fecha 18 de enero del año 2021 para efectos de la aprobación en su caso por el Pleno. Primero, lista de asistencia. Segundo, declaración de estar legalmente constituido el Pleno para la celebración de la sesión. Tercero, lectura y aprobación del orden del día. Cuarto, asuntos en cartera. Número 1, proyectos de resolución de los recursos de revisión siguientes. Aprobación en su caso del proyecto del expediente número 1622-2020 en contra del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. 1648-2020 en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 1649-2020 en contra de la Fiscalía General del Estado. 1650-2020 en contra de la Secretaría de Fomento Turístico. 1651-2020 en contra del Ayuntamiento de Tixpehual. 1652-2020 en contra del Ayuntamiento de Tixpehual. 1653-2020 en contra del Ayuntamiento de Progreso. 1654-2020 en contra de la Fiscalía General del Estado. 1655-2020 en contra de Servicios de Salud de Yucatán. 1681-2020 en contra del Ayuntamiento de Mérida. Y 1697-2020 en contra del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. Número 3, el anterior era número 2, aprobación en su caso del proyecto de acuerdo de desechamiento relativo al recurso de revisión radicado bajo el número de expediente 1697-2020 en contra del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. Número 3, aprobación en su caso de los proyectos de resolución de los procedimientos de denuncia siguiente. 245-2020 en contra del Ayuntamiento de Yaxcabá. 248-2020 en contra del Ayuntamiento de Humán. 249-2020 en contra del Ayuntamiento de Tixcocop. 250-2020 en contra del Partido Revolucionario Institucional. 255 y su acumulado 261, ambos del año 2020, en contra del Ayuntamiento de Sotuta. Y 7-2021 en contra del Partido de Acción Nacional. Número 4, aprobación en su caso de los periodos vacacionales del personal del INAIP Yucatán para el ejercicio 2021. Número 5, aprobación en su caso de los días inhábiles para las labores del Instituto durante el ejercicio 2021. Quinto, asuntos generales. Sexto, clausura de la sesión y elaboración del acta correspondiente. Es cuanto, comisionada presidente. Muchas gracias, licenciada. Por lo antes expuesto, pongo a consideración del Pleno el orden del día presentado por la secretaria técnica para que emita su voto. Comisionado Carlos Fernando Pavón Durán. A favor. Comisionado Aldrin Martín Briceño Conrado. A favor. Siendo mi voto a favor, queda aprobado por unanimidad de votos del Pleno. Pasamos a los asuntos en cartera. En razón del volumen de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que el día de hoy se retomarán a votación, se someterán a votación, únicamente se circuló al Pleno las fichas técnicas donde se pueden advertir los fundamentos legales y argumentos que son necesarios para el correcto análisis de los 10 proyectos en tema, así como el sentido de los mismos, por lo que en cumplimiento de lo estipulado en el acuerdo de fecha 9 de diciembre de 2016, donde se aprobó por el Pleno del Instituto presentar de forma abreviada durante las sesiones los proyectos de resolución que hayan sido circulados con antelación a los integrantes del Pleno, y en razón de lo manifestado en el artículo 25 del reglamento interior de este organismo autónomo, no se dará lectura a los proyectos de resolución relativos a los recursos de revisión radicados bajo los números de expedientes siguientes: 1622/2020, 1648/2020, 1650/2020, 1651/2020, 1652/2020, 1654/2020, 1655/2020 y 1681/2020.
Sin embargo, las fichas técnicas de los proyectos en comento estarán integradas al acta correspondiente. Pongo a consideración para la aprobación en su caso de los proyectos de resolución relativos a los recursos de revisión antes citados, los cuales han sido previamente circulados a los correos institucionales para su debido análisis. Comisionado Carlos Fernando Pavón Durán. A favor. Comisionado Aldrin Martín Briceño Conrado. A favor. Siendo mi voto a favor, queda aprobado por unanimidad de votos del Pleno. Continuando con el desahogo de los asuntos en cartera, cedo el uso de la voz al comisionado Aldrin Martín Briceño Conrado, en razón de ser el comisionado ponente del proyecto de resolución relativo al recurso de revisión radicado bajo el número de expediente 1649-2020. Adelante, comisionado. Muchas gracias, comisionada, y con el permiso del Pleno, con mucho gusto iniciar esta exposición argumentando precisamente algunos elementos que considero que son fundamentales para poder entender de mejor manera y sobre todo aprovechando la oportunidad de estas transmisiones en línea que tenemos, en donde las personas pueden estar viéndonos más adelante o ahora mismo, para platicar precisamente y defender este recurso de revisión cuyo expediente es el 1649 y en donde el sujeto obligado es la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Un asunto de suyo interesante porque finalmente reclama varias legislaciones que estamos considerando dentro de esta resolución. Ciertamente la Ley General de Transparencia, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la propia ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, el reglamento interior de del Instituto Estatal de Transparencia y particularmente adiciono, y más adelante haré llegar los puntos respectivos también para esta adición, la Ley General de Archivos en sus artículos 6 y demás relativos. Y voy a comentarles, estimados compañeros del Pleno, la razón y este antecedente es que el 29 de septiembre de 2020, con el número de folio 125-8820, en el que se requirió por parte de un ciudadano que de los cuerpos que no son reclamados por nadie en el estado de Yucatán, solicito la estadística por mes y año de su destino, de 2006 a la fecha, esto es, a la fecha de la interposición del propio recurso, que fue el 29 de septiembre de 2020. Si es que algún cuerpo de esta pregunta se fue a alguna universidad, especificar a cuál y cuántos a cada una por mes y año, y también si se fue a algún otro lugar. Estamos hablando de cuerpos, personas fallecidas y que de alguna manera se encuentran sujetas al tema de la fosa común. Esto se notificó, el acto reclamado, el 13 de octubre de 2020, y estando en tiempo, que son estos 40 días para poder corresponder a lo señalado en la propia Ley General de Transparencia, damos esta presentación ante el Pleno. Y es que el particular, el día 4 de noviembre del año 2020, interpuso este recurso de revisión, como hemos señalado, manifestando que la información le fuera puesta a su disposición era incompleta. Finalmente, el presente medio de impugnación resultó procedente en atención a la fracción 4 del artículo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Admitido el presente medio de impugnación, ciertamente se corrió traslado a la Fiscalía General del Estado de Yucatán para que dentro del término de 7 días hábiles al que de la notificación manifestara lo que a su derecho conviniera, según se dispone en la propia ley en la materia, siendo el caso que dentro del término legal otorgado para tales efectos, el sujeto obligado, a través de la unidad de transparencia, lo rindió, advirtiendo la existencia de este acto reclamado. Continuando con el estudio del análisis de las constancias que obran en autos y de las que fueran puestas a disposición del particular por la Plataforma Nacional de Transparencia, se desprende que si resulta procedente el agravio hecho valer por el recurrente, es correcto, y en ese sentido el sujeto obligado remitió un listado en el cual se encuentra la información estadística de los cuerpos que no fueron reclamados, destinados a la fosa común, como hemos señalado en los meses y años
de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 17, el 18 y el 19, siendo omiso de esta revisión que se hizo en pronunciarse con el respecto a la información del año 2020 hasta la fecha de la solicitud que, como habíamos señalado, fue el mes de septiembre del propio año 2020. Y tampoco precisó si la proporcionada, la información es la única que obra en sus archivos, pues se limitó a entregar un recuadro de los cuerpos destinados a la fosa común sin indicar que fuera el único destino y que no hubiera para universidades u otros diversos, así como también el sujeto obligado citó el criterio 3 del 2017 emitido por nuestros colegas del INAI, que establece que para los sujetos obligados la falta de obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, o sea, la elaboración de documentos directamente relacionados a la información que se recibe, carece de fundamento y motivación tales argumentaciones, y que atendiendo a lo previsto en el Ordinal 129 de la Ley General de Archivos, no se otorgó el acceso a los documentos que se encuentran en sus archivos o que está obligado a documentar de acuerdo a sus facultades, obligaciones y funciones. Y ahí es esta parte interesante, porque no podemos obviar que el artículo 6 de la Ley General de Archivos señala con mucha claridad que toda la información contenida en los documentos de archivo, producidos, obtenidos, adquiridos, transformados o en posesión de los sujetos obligados, va a ser pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que la propia Ley General de Archivos señala. Además de que, por supuesto, necesariamente existe esta obligación de documentar todo acto de autoridad que deviene de la propia Constitución en su artículo 6. Es decir, el hecho de que la norma establezca que los sujetos obligados no se encuentran obligados a generar documentos específicamente para dar contestación a una solicitud de acceso, no es menos cierto que se deberá entregar la información con la información que cuente, en el formato en el que obren sus archivos. Yo creo que esto es importante porque al final de cuentas estamos hablando que los sujetos obligados, y particularmente los titulares de las oficinas de transparencia, deben tener en cuenta estos sentidos muy claros con respecto a las directrices que se resultan de los criterios del órgano nacional. O que estas características, estamos hablando de la información o el formato lo permita. Por lo tanto, resulta incuestionable que aun cuando no hubiera normatividad que lo obligue a elaborar un documento en el nivel de desagregación como lo solicita la parte recurrente, no es así con el resguardo y la entrega de los documentos, insumos en los cuales exista la información que se está solicitando, por lo que su conducta debió consistir en proporcionar al recurrente las constancias relativas a los documentos que sustenten la información que se solicita. Consecuentemente, se determina que en efecto el acto que se reclama sí causó agravio al recurrente por no entregarle la información en la forma que la propia legislación señala, coartando por este sentido su derecho de acceso a la información pública y causando la incertidumbre acerca de la información que pretende obtener, perturbando el derecho de acceso a los documentos que por su propia naturaleza son públicos, como hemos quedado ya claramente identificado, tanto en la legislación correspondiente a la Ley General de Transparencia, como por supuesto la relativa a la Ley General de Archivos. El sentido de este proyecto es que se modifique la respuesta que fuera hecha del conocimiento de la parte recurrente en fecha 13 de octubre de 2020, recaída a la solicitud de acceso a folio, como hemos señalado, 125-88-20, emitida por el sujeto obligado, y se le instruye para los efectos que a continuación detallo y que tiene que responder la propia unidad de transparencia. Primero, que requiera a la Dirección General del Instituto de Ciencias Forenses para que efectúe primero la búsqueda exhaustiva de la información, esto es, los documentos que contienen la información solicitada respecto del año 2020 hasta la fecha de la solicitud, 29 de septiembre de 2020, tal y como lo pidió el propio ciudadano. Igualmente, indique si durante los años 2007 al 2019
los cuerpos que no fueron reclamados fueron destinados en su totalidad a la fosa común, o bien, como se estila en estos casos, previo los documentos de petición que hagan las propias autoridades relacionadas, precisamente entreguen esta situación en caso de no contar con la información en los términos peticionados por el solicitante, proceda entonces a la entrega de los documentos, insumos que contenga, si es que algún cuerpo se fue a alguna universidad, si es que alguno de los cuerpos se fue a algún otro tipo de institución, tanto pública como privada incluso, y que también puede ser en el estado de Yucatán o fuera del estado de Yucatán, pero va a servir ciertamente como ejercicio también de una rendición de cuerpos, porque no estamos hablando de otra cosa más que algo tan sensible, tan importante y sobre todo tan fundamental para una sociedad como saber el resultado de los cuerpos de los seres humanos que en su momento estuvieron con nosotros. En ese sentido, el supuesto que se advierte que pudiera contener esta información de carácter confidencial, evidentemente estamos hablando de esta defensa de la confidencialidad y evidentemente es correcta la clasificación que se haga en ese sentido, se proceda lo que la propia ley señala, que es la elaboración de la versión pública respectiva y entregue al titular la modalidad peticionada, o bien en aquellas que resultaren procedentes debieron fundar y motivar estas causas, que también se notifica al inconforme la respuesta recaída, en este caso, por parte del Pleno, en caso de que así se acredite y conforme a derecho corresponda de conformidad al 125 de la Ley General, y se envía al Pleno las constancias que acrediten las gestiones que estamos ordenando, respectivas para dar cumplimiento a lo previsto en la presente determinación, y como sucede en estos casos, son 10 días hábiles contados a la notificación electrónica que recaiga al propio sujeto obligado, que en este caso lo es la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Hasta ahí la exposición, la argumentación y la adición, en todo caso, que es, creo yo, también importante, porque no olvidemos que la Ley General de Archivos no es, sin duda, parte de este diseño tripartito, por decirlo de alguna manera, que se hizo precisamente en atención a la rendición de cuentas. Entonces, podríamos adicionarla y bajo esa lógica ponerlas a su consideración, estimados compañeros del Pleno. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Dadas las manifestaciones vertidas por el comisionado ponente, pongo a consideración del Pleno para que emita su voto para la aprobación en su caso el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión radicado bajo el número de expediente 1649-2020. Comisionado Carlos Fernando Pavón Durán. A favor, con la inclusión. Comisionado Aldrin Martín Briceño Conrado. Con el sentido de mi argumentación. Gracias. Siendo mi voto a favor, queda aprobado por unanimidad de votos del Pleno. Cedo nuevamente el uso de la voz al comisionado Aldrin Martín Briceño Conrado en razón de ser el comisionado ponente del proyecto de resolución relativo al recurso de revisión radicado bajo el número de expediente 1653-2020. Adelante, comisionado. Muchas gracias, comisionada, y con el permiso nuevamente del Pleno, considero que estos temas que estamos tocando precisamente en la ponencia y estos recursos que considero ante todo que son también con un gran énfasis pedagógico con respecto a lo que la gente debe conocer con respecto a los trabajos que nosotros desempeñamos en este instituto. Y esto es fundamental porque así como estábamos hablando de un tema tan importante como el anterior que se ha sido votado, que se refiere a cuerpos humanos, en este caso estamos hablando también de información que se relaciona con el patrimonio de los municipios. Y hago mención de esto. Es el expediente 1653 de 2020, donde el sujeto obligado lo es el Ayuntamiento de Progreso, Yucatán. El 29 de julio, para explicar de manera sucinta el sentido de la petición de información, quedó registrada con el folio 106-71-20 la siguiente solicitud. Buenas tardes. El motivo del presente es para solicitar, abro comillas, buenas tardes, el motivo del presente es para solicitar acceso
a la licencia de construcción, o sea, que le entreguen la licencia de construcción del desarrollo inmobiliario Ciudad Maderas Península, ubicado en el municipio de Progreso, estado de Yucatán, cierran comillas. Una persona solicitó que le entregaran pues acceso a la licencia de construcción. Esto es un documento que se llama licencia de construcción y que ciertamente las autoridades municipales son parte de su propia normatividad interna. Revisamos varias normatividades, como son, por supuesto, la Ley General de Transparencia y muy particularmente la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y también, por supuesto, el reglamento de este sujeto obligado municipal, que es la Administración Pública del municipio de Progreso, Yucatán. La autoridad, en este caso, que resultó competente, porque hay municipios que ciertamente no tienen este nivel de desagregación administrativa en el plano de lo público, y se dio lo siguiente. El sujeto obligado, esto es la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, como parte, como un área del sujeto obligado que es el municipio de Progreso, no dio respuesta a la solicitud de acceso que nos ocupa dentro del término legal establecido en el 79 de nuestra ley, por lo que el presente medio de impugnación resultó procedente de conformidad a lo establecido en la fracción sexta del propio artículo 143 de la Ley General. Admitido el presente medio de impugnación, en fecha 17 de noviembre de 2020, se corrió traslado, esto es, dimos notificación de este recurso de revisión al Ayuntamiento de Progreso para que dentro del término de 7 días hábiles siguientes al de la notificación del referido acuerdo, manifestara lo que su derecho conviniera, según también lo dispone el 150 de la ley en la materia, siendo el caso que dentro del término legal otorgado para tales efectos, el sujeto obligado, mediante correo electrónico de fecha 27 del mes y año en cita, rindió sus alegatos, los cuales advirtió la existencia del acto reclamado, que es no entregar el documento llamado licencia de construcción del desarrollo inmobiliario de, entendemos que es un desarrollo, Ciudad Maderas Península. Y el sentido del voto en este caso fue precisamente revocar la falta de respuesta del Ayuntamiento de Progreso, porque es muy claro el hecho de que teniendo que tener el documento, no lo entrega. Y se le instruye, por medio de esta resolución, para que a través de la unidad de transparencia, primeramente, requiera a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que es el área encargada dentro del sujeto obligado, a fin de que realice la búsqueda de la información solicitada. Es posible, no lo sé, esto es un supuesto, me quiero imaginar, que el ciudadano que está solicitando esta información, quien quiera que éste sea, pues tiene conocimiento de algo que se está haciendo dentro del área territorial del municipio de Progreso. Entendemos que es una construcción y es normal que esa persona quiera saber, posiblemente sea contiguo a su terreno o a su parcela, y quiera saber quién es el que está construyendo y si tiene los permisos para construir del otro lado. Entonces, hay que pedirle a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas a fin de que realice esta búsqueda de la información solicitada y proceda a su entrega, o bien, en todo caso, declare la inexistencia acorde a la Ley General de la materia. Se notifique en este caso al ciudadano su determinación a través de la Plataforma Nacional de Transparencia o correo electrónico y envía al Pleno de este instituto las constancias que acrediten las gestiones respectivas para dar cumplimiento precisamente a esta determinación. Conviene señalar que en virtud que el sujeto obligado no dio respuesta a la solicitud de acceso que no se ocupe en el plazo establecido, pues establece que en estos casos los organismos garantes determinen durante la sustanciación del recurso de revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley, deberán hacerlo de conocimiento del órgano de control interno, en todo caso, para que este acuerdo se acuerde con lo conducente, sea el caso lo establecido en el procedimiento de responsabilidades respectivo
por lo que en virtud del ordinal 206, en su fracción primera de la norma, dispone que un incumplimiento a la ley es la falta de respuesta a las solicitudes en el plazo señalado. Esto es muy interesante, porque estamos hablando ya de la parte técnica procesal del acceso a la información pública, cosa que a mí en lo particular siempre me ha apasionado. Y en este caso, pues es evidentemente cómo el diseño de la administración pública opera en favor del ciudadano. ¿Y por qué digo esto? Cada uno de los órganos que componen la administración pública están vigilados, tienen una supervisión. No podemos utilizar el cargo público de manera discrecional, porque tenemos una supervisión. Y esa supervisión que se dota, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de nuestro órgano autónomo de la transparencia, nos adicionan un órgano de control interno por parte del Congreso. Ciertamente, el órgano interno de control también existe en muchos sujetos obligados, en todos los sujetos obligados, y particularmente en los ayuntamientos, y más un ayuntamiento como es el caso de Progreso. Entonces, estamos hablando que el órgano interno de control tiene que tomar conocimiento de esta muy clara negativa a dar información por parte de, insisto, la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. En ese sentido, también estamos nosotros señalando con mucha claridad que se dé este informe al órgano interno de control para que inicie la averiguación de por qué razón no se está dando la información al ciudadano, quien quiera que éste sea, de este tipo de solicitudes que ciertamente son muy claras y que hablan de esta licencia de construcción de este desarrollo inmobiliario. Damos también 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución que nos ocupa a efecto y que esperemos que esta resolución haga mella y entreguen la información de esta licencia de construcción que ha sido citada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, comisionado. Finalizada la exposición del comisionado ponente, procedo a solicitar al Pleno emita su voto para la aprobación en su caso. El proyecto de resolución relativo al recurso de revisión radicado bajo el número de expediente 1653/2020. Comisionado Carlos Fernando Pavón Durán. A favor. Comisionado Aldrin Martín Briceño Conrado. Con el proyecto. Siendo mi voto a favor, queda aprobado por unanimidad de votos del Pleno. Para iniciar con el desahogo del numeral 2 de los asuntos en cartera, me permito poner a consideración del Pleno el proyecto de acuerdo de desechamiento relativo al recurso de revisión radicado bajo el número de expediente 1697/2020. No omito manifestar que en términos de lo establecido en el artículo 25 del Reglamento Interior del INAIP Yucatán, no se dará lectura al proyecto de acuerdo de desechamiento relativo al recurso de revisión del expediente antes citado. Pongo a consideración para la aprobación en su caso el proyecto de acuerdo de desechamiento relativo al recurso de revisión antes citado, el cual ha sido previamente circulado a los correos electrónicos institucionales a cada uno de los integrantes del Pleno para su debido análisis. Comisionado Carlos Fernando Pavón Durán. A favor. Comisionado Aldrin Martín Briceño Conrado. A favor. Siendo mi voto a favor, quedan aprobados por unanimidad de votos del Pleno. Para continuar con el desahogo de los asuntos en cartera y de conformidad con lo aprobado por el Pleno mediante acuerdo de fecha 23 de agosto de 2018, pongo a consideración del Pleno la propuesta de omitir la lectura de los proyectos de resolución relativos a los procedimientos de denuncia radicados bajo los números de expedientes siguientes: 245, 248, 249 y su acumulado 234, 250, 255 y su acumulado 261, todos del ejercicio 2020, y el expediente 07/2021, en razón de ya haber sido previamente circulados a los correos institucionales, en cumplimiento del artículo 25 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Comisionado Carlos Fernando Pavón Durán. A favor. Comisionado Aldrin Martín Briceño Conrado. A favor.
Siendo mi voto a favor, queda aprobado por unanimidad de votos del Pleno. Una vez aprobada la dispensa de la lectura de los citados proyectos y de conformidad con lo establecido en el artículo 9, fracción 17ª y 19ª, y el artículo 12, fracciones 10ª y 11ª del Reglamento Interior del INAIP Yucatán, y 21º de los lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, someto a consideración del Pleno para la aprobación en su caso de los proyectos de resolución relativos a los procedimientos de denuncia radicados bajo los números de expedientes antes mencionados en los términos circulados para su debido análisis a cada uno de los integrantes del Pleno. Comisionado Carlos Fernando Pavón Durán. A favor. Comisionado Aldrin Martín Briceño Conrado. A favor. Siendo mi voto a favor, quedan aprobados por unanimidad de votos del Pleno e instruyo a la Coordinadora de Apoyo Plenario a que, de conformidad al punto de acuerdo tercero del documento aprobado por el Pleno de fecha 23 de agosto de 2018, únicamente conste en el acta resultante de la presente sesión los resúmenes de los proyectos de resolución antes aprobados. Para proseguir al desahogo del numeral 4 de los asuntos en cartera, cedo la palabra al jefe de Departamento de Seguimiento y Fortalecimiento Institucional para que presente los periodos vacacionales del personal del INAIP Yucatán para el ejercicio 2021, mismo que fue circulado a los correos electrónicos institucionales de los integrantes del Pleno para su debido análisis por el citado jefe. Adelante, licenciado. Gracias. Buenas tardes. En cuanto a los periodos vacacionales que se están considerando, consisten en 10 días hábiles por semestre, mismos que se disfrutarán de la siguiente manera. El primer periodo vacacional será del 26 de julio al 6 de agosto del 2021, mientras que el segundo periodo vacacional se disfrutará del 23 de diciembre del 2021 al 5 de enero del 2022. Es cuanto. Gracias. Habiendo concluido con la presentación del numeral 4 de los asuntos en cartera a cargo del jefe del Departamento de Seguimiento y Fortalecimiento Institucional, pongo a consideración del Pleno para la aprobación en su caso los periodos vacacionales del personal del INAIP Yucatán para el ejercicio 2021 en los términos antes mencionados. Comisionado Carlos Fernando Pavón Durán. A favor. Comisionado Aldrin Martín Briceño Conrado. A favor. Siendo mi voto a favor, quedan aprobados por unanimidad de votos del Pleno los periodos vacacionales del personal del INAIP Yucatán para el ejercicio 2021 en los términos antes expuestos e instruyo a la Coordinadora de Apoyo Plenario para que elabore el documento correspondiente para la firma del Pleno y se coordine con el área pertinente para que se gestione la publicación del citado documento en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. En ese mismo sentido, se instruye a la Coordinadora de Apoyo Plenario para que envíe a los correos institucionales de los servidores públicos de la INAIP Yucatán en formato PDF el documento firmado por el Pleno que se publicará en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán para efectos de que se tenga conocimiento de lo aquí aprobado. Para finalizar, con el desahogo de los asuntos en cartera, cedo nuevamente el uso de la voz al jefe de Departamento de Seguimiento y Fortalecimiento Institucional para que presente los días inhábiles para las labores del Instituto durante el ejercicio 2021, mismo que fue circulado a los correos electrónicos institucionales de los integrantes del Pleno para su debido análisis. Adelante, licenciado. Gracias. Los días inhábiles considerados para el ejercicio 2021 es el lunes 1 de febrero, con motivo de la conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 15 de marzo en conmemoración del aniversario del natalicio de Benito Juárez García, el 5 de mayo con motivo del aniversario de la Batalla del Puebla, el 4 de junio con motivo del aniversario de la entrada en vigor en el Estado de Yucatán de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los municipios de Yucatán, el 16 de septiembre, aniversario del inicio de la Independencia de México, el 15 de noviembre, conmemoración del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.
En cuanto a los días inhábiles del Instituto, por respeto a las tradiciones y costumbres, se están considerando el lunes y martes 15 y 16 de febrero con motivo del Carnaval, del lunes 29 de marzo al 2 de abril por la Semana Santa y lunes 1 y martes 2 de noviembre por todos los santos y fieles difuntos. Es cuanto, comisionados. Gracias, licenciado. Concluida la presentación a cargo del jefe de Departamento de Seguimiento y Fortalecimiento Institucional, pongo a consideración del Pleno para la aprobación en su caso los días inhábiles para las labores del Instituto durante el ejercicio 2021 en los términos antes expuestos. Comisionado Carlos Fernando Pavón Durán. A favor. Comisionado Aldrin Martín Briceño Conrado. A favor. Siendo mi voto a favor, quedan aprobados por unanimidad de votos del Pleno los días inhábiles para las labores del Instituto durante el ejercicio 2021 en los términos circulados a los correos institucionales e instruyo a la Coordinadora de Apoyo Plenario que realice las gestiones instruidas en el punto de acuerdo que antecede al presente. Pasamos a los asuntos generales. Comisionados, ¿algún asunto general que quieran presentar? No, comisionada, gracias. En absoluto. No habiendo más asuntos que tratar, clausuro formalmente la sesión ordinaria del Pleno del día de hoy, 21 de enero de 2021, siendo las 13:45, e instruyo a la Coordinadora de Apoyo Plenario para proceder a la elaboración del acta correspondiente. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas gracias. tardes. Perdón, omití mencionar.